Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Todos los que ya lucimos canas o incluso vamos perdiéndolas, nos acordamos con nostalgia de aquellos maravillosos años 80. Recuerdo ir al cine con mi padre para ver el auténtico Superman con Christopher Reeve o La Guerra de las Galaxias, las buenas, claro. Todas estas películas familiares dejaban algún momento o algo peculiar que no hemos podido borrar en nuestra memoria. ¿Quién no se acuerda del entrañable Slot en Los Goonies? O el momento de la escapada en bicicletas en ET. Pero si hay unos objetos que nos trasladan directamente a los 80, son el sombrero y el látigo de Indiana Jones. Con todo esto, posiblemente sientas que vuelves a ser un crío. ¡Qué buenos recuerdos! La buena noticia es que en pocos días vamos a poder vivir una aventura de Indiana en primera persona. Lo que soñábamos siendo niños. Amigo, coge tu sombrero y tu látigo y disfrutemos de Indiana Jones y el Gran Círculo. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Los desarrolladores suecos de Machine Games ya demostraron su talento con Wolfenstein The New Order y The New Colossus, juegos en primera persona con mucha acción y dando gran importancia a su historia. Muchos se han quejado de que Indiana Jones y el Gran Círculo sea también en primera persona, pero si un estudio puede hacer esto bien, son esta gente. Lo que pedimos todos los fans de Indiana es que nos ofrezcan un juego con una buena trama y que sepa trasladarnos a las primeras películas de la saga. ¿Lo conseguirán? Bueno, hasta ahora lo que nos han enseñado pinta muy bien, así que podemos ser optimistas con este título. Por lo menos eso creo. Tenemos una historia nueva dentro de los años entre lo que vimos en las películas de En busca del Arca Perdida y la de La Última Cruzada. Un Indiana joven, vamos bien. De primeras vamos a ver lugares tan reconocibles como el Marshall College, el lugar donde nuestro héroe imparte clases, y ya nos damos cuenta que todo está hecho con mucho cariño y siendo muy fiel a las películas. Es como si estuviéramos en esa universidad a finales de los años 30, pero por si esto no fuera poco, tenemos la agradable sorpresa que nuestro Indiana tiene la cara muy parecida a la de Harrison Ford. No me digáis que el juego no es inmersivo. Incluso tenemos a su fiel amigo Marcus con la cara del actor original. Todo te hace sentir que realmente estás dentro de una de las primeras películas de Indiana Jones. Y eso me la pone dura. Como os decía, hasta ahora lo más polémico que hemos oído de este título es el haberlo hecho en primera persona, pero no siempre va a ser así, ¿eh? Habrá momentos que nuestro protagonista se verá en tercera persona. Eso será pues cuando tengamos que subir escaleras, balancearnos con nuestro látigo para saltar al otro lado. O sea, no os preocupéis si lo que queríais ver la chaqueta de Indy, pues la veréis, tranquilos. La jugabilidad va a centrarse sobre todo en el combate y los puzzles. Vamos a disponer de una cámara de fotos. Esta cámara va a ser muy importante en el juego porque con estas fotos pues podremos encontrar pistas que nos ayudarán a resolver los puzzles. Ya en el combate diremos que estará enfocado casi por completo en el sigilo. Esto no es Wolfenstein. Aquí deberemos pensar que lo mejor es no ser visto. Así que ya sabéis, despacito y darles por detrás. Ups, qué mal ha sonado eso. También cuando estemos en modo sigilo podremos tirar, por ejemplo, unas botellas para distraer a los enemigos. Vale, pero si esto se tuerce y hay que pelear en serio, pues no hay problema. Tenemos nuestros puños, el látigo y un revólver que, a pesar de lo difícil de conseguir munición, puede ser la última opción y salvarnos la vida. Aunque, bueno, lo más divertido va a ser pelear cuerpo a cuerpo y utilizar el famoso látigo.
Con este látigo podremos agarrar al enemigo y lanzarlo, para luego ir a por ellos y con unos combos dejarlos listos. Algo me dice que esto va a ser muy satisfactorio. Otra cosa que debe ser importante en el juego es el que nuestro amigo viaje a sitios remotos. En este título ya nos han enseñado cómo Indy viaja primero al Vaticano, luego va a la zona central del juego, que es Egipto, y también visitaremos los templos sumergidos de Tailandia. No estamos en un mundo abierto como podríamos estar últimamente acostumbrados, pero sí es verdad que cuando llegamos a la ciudad de las pirámides de Giza, sentimos un mapa mucho más amplio. Tenemos muchas cosas que hacer en esta ciudad y podremos explorar tanto la zona de las excavaciones como los pueblos de alrededor. Será divertido hablar con algunos NPCs, ya que podrían darte misiones secundarias o pistas. No olvidéis haceros con un mechero lo antes posible y así os podréis adentrar en las tumbas. Aunque tenéis que tener claro que no va a ser fácil para el que tenga fobia a los escorpiones. En el juego también iremos encontrándonos con unos libros que nos ayudarán a conseguir habilidades, como la de subir el daño cuerpo a cuerpo o la habilidad de la segunda oportunidad. Esta hace que nuestro amigo, cuando le dejan inconsciente, puede recoger su sombrero y seguir peleando. También podemos disfrazarnos y meternos, por ejemplo, en un campamento nazi sin ser sospechoso. Estas son las cosas que hacen que el juego no sea tan repetitivo y pueden funcionar muy bien. Hablemos ahora de la dificultad. Tenemos que tener claro que mucha gente va a querer jugar a este título como una experiencia cinematográfica. Recordar a Indiana Jones sin pensar en parar el ritmo debido a que no pueden seguir, se les hace bola. Para esto han decidido poner diferentes dificultades tanto en su combate como en los puzzles, por separado. O sea que si quieres un combate duro, pero eres de los que se te atragantan los puzzles, pues bajas solo la dificultad de los puzzles y punto. Todos contentos. Visualmente el juego es una gozada, molan mucho esos paisajes, las diferentes ciudades, los pequeños detalles, todo hace ver que todo está hecho con mucho cariño. Y en esto Machine Games no suele fallar. Y no olvidemos la música, recuerda mucho a las películas de Indiana Jones, hace su función. Bueno, pues parece que esto puede ser muy chulo. No sabemos todavía cómo va a venir optimizado, que salga necesitado de algún parche, que el juego termine siendo quizás repetitivo, que la IA no funcione bien. Esto sí que me jodería mucho. Pero lo que hemos visto me hace pensar que puede ser un gran juego de aventuras, y yo no me lo pienso perder. Los 80 siempre están de moda y la industria del videojuego lo sabe muy bien. Ya somos muchos los que sin ser demasiado jóvenes seguimos jugando y creo que lo haremos siempre hasta que nos pongan un chip en el cerebro cuando no podamos utilizar las manos. Espero que Bethesda, junto a Machine Games, hayan sabido plasmar en un videojuego lo que sentíamos los chavales cuando veíamos estas películas y que, por supuesto, sepan enganchar a los más jóvenes. Indiana Jones y el Gran Círculo sale el 9 de diciembre de este 2024 para PC y Xbox Series X y S, y lo podremos disfrutar desde el primer día en el Game Pass. Ya nos confirmaron que el juego saldrá en la primavera de 2025 en PlayStation 5, así que todos vamos a poder disfrutar de este título. Vamos a disponer de diferentes ediciones para hacernos con este juego. Lo importante es que se podrá jugar tanto en físico como en digital y en el Game Pass Ultimate y en el Game Pass de PC. Incluso tenemos la opción de hacernos con la edición Premium, con 3 días de acceso anticipado. De esta manera, aparte de jugarlo antes que nadie, también conseguiréis un DLC, un libro con ilustraciones y una nueva vestimenta. La edición coleccionista está ahora agotada actualmente y no sabemos si volverán a lanzarla. Aquí ya flipamos, nos dan hasta un globo terráqueo con un avión pegado y un compartimento oculto. Bueno, lo importante es que cada uno viva esta experiencia según sus gustos y sus posibilidades.
Pues esto es todo, amigos. No olvidéis que vuestro me gusta es muy importante, sobre todo para motivarme a seguir con el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.